Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Hoy estamos transmitiendo desde el set número 1 de su canal. Los motivos son muchos, están haciendo una remodelación en el set natural, hay mucho ruido por allá, y el segundo set, que es a donde se ha estado haciendo últimamente los estudios bíblicos, está siendo muy iluminado por el sol y eso nos impide que la grabación salga óptima para ustedes. Desde la semana pasada estábamos hablando con miembros de nuestra congregación acerca de los alimentos que para algunas personas actualmente en el siglo XXI les parece inmundos o contaminados. Y llevábamos en el estudio acerca de que un día Dios le habló a Pedro acerca de que podía comer todo tipo de alimentos. No se olviden ustedes que los judíos no comían tales o cuales y estos y los otros alimentos porque los consideraban inmundos. Entonces, esto de que Pedro les estaba comentando a las personas era acerca de que Dios no solamente había dado la gracia de la salvación y de recibir el Espíritu Santo solamente a los judíos, sino que también a los gentiles. Ojo, gentiles quiere decir no judíos. Perfecto. Y voy a hacer una referencia a la que Pedro hacía ese dato, pues esa información. Dice, él estaba en Hechos, en el capítulo 10, en el versículo 28. Está relatando Pedro. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Mire qué cosa más hermosa, común o inmundo. Entonces, y dice él que cuando estaba hablando eso, dice en el versículo 29, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio, ojo, Cornelio era un soldado romano. Y como les acaba de decir él no, como judío, no entraban a una casa de uno que no era judío. Un extranjero, aquí lo está diciendo él, un romano. Ellos lo consideraban inmundo, esa gente solamente eran los santos. Entonces dice en el versículo 30, estoy en Hechos 10, versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Fíjese bien, era romano, pero creía en Jesucristo. Era de él. Ellos, pues, como romanos no podían decir públicamente, yo soy cristiano, porque ahí mismo los mataban sus mismos romanos. Y no eran los romanos, pues, los que tenían controlado a Israel, a Jerusalén en ese tiempo. Versículo 31. Y dijo, o sea, esa persona que se le apareció, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Ojo, ojo, ojo. No, aquí donde dice limosna, no son esas limosnitas que se dan en ciertos lugares. No son, esas no son. Lo que Cornelio había hecho, que había ayudado mucho a los judíos para que se pudieran juntar e incluso parece que les había hecho una sinagoga. O sea, sinagoga es una casa de estudio.
Y eso pues lo consideraban ellos como una limosna, como algo que ha dado. Ojo pues, no vayan a andar creyendo que por andar dando limosna Dios les va a oír. Entonces dice que esa persona que le habló, dice Cornelio acá en el versículo 32, dijo: envía pues a Jope, un lugar, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue él, te hablará. O sea, ve que le está relatando. Yo hoy en una oración vi una visión y él te hablará a esta misma hora, dice. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Oiga usted, hermano, el militar romano había creído en Jesucristo. Mejor él estaba dando su casa para oración. Y hoy, hermano, ay Dios santo, ¿cómo cuesta hoy, hermano, que se dé una casa para orar o para hacer estudios bíblicos o para tener un lugar donde reunirnos? Qué tremendo. Así que aquí le está diciendo, pues yo te hice mandar a llamar. Entonces, hoy empecemos con el texto que nos lleva al versículo que estamos hablando. Hechos, capítulo 11, versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles, ahí estaba ese, habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, o sea, los judíos, esos bien cerrados, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces, los creyentes judíos, esos que están ahí, y eran cristianos, pues creyentes, estaban muy molestos ante una infracción tan común en las costumbres de los judíos. Uy, cuidado, ellos no, cuidadito. Por cierto, ellos a la hora de saludarlos, solo creo que les decían así. Para ellos, o sea, para los judíos, esto que están hablando ahí, era difícil concebir que Jesús también fuera Señor de los creyentes gentiles, que también Jesús fuera el Señor para los que no eran judíos, pero que eran creyentes en Él. Versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles a esos judíos religiosos cerrados por orden lo sucedido, diciendo, o sea, Pedro les está informando a ellos. Y miren, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión. ¿Va entendiendo? Vio él así, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Esto está en Hechos, capítulo 10, versículo, del 1 al 23. Continúo. Cuando fijé en él los ojos, o sea, en el lienzo, o sea, en esa gran cortina, en esa gran alfombra, no sé cómo decirle, consideré y vi a cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Ojo, cuando fijé en él los ojos, dice, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come.
Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Fíjese bien. ¿Se recuerda lo que dije al principio de este estudio? Dije que hay hasta el día de hoy algunos hermanitos de otras congregaciones que no comen ciertas comidas porque así lo dijo el Señor Dios Todopoderoso, pero eso es para el pueblo de Israel, hermanos míos. Fue para el pueblo de Israel. Y aquí está una información importantísima, donde Pedro, israelita, a Dios le mandó una descripción de muchísimos, dice, cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Versículo 7, y una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. O sea, ya, sacrificarlo pues y te lo comes, asarlo y todo eso. Versículo 8, y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmundo entró jamás en mi boca. Ok, pero entonces, en el versículo 9, la voz me respondió del cielo por segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Fíjese que Dios le dijo. 3 veces le dijo. Lo que Dios limpió, o sea, lo que ha ofrecido, pues, no lo llames tú común, no lo llames inmundo. Ojo, versículo 11. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Le está contando Pedro lo que vio, la orden que recibió de Dios, que comiera todo, que no había ninguna restricción ya a partir de entonces, y que también esa visión que este Cornelio, que era creyente, estaba teniendo a esa misma hora, y este Cornelio mandó a llamar a los hombres, y él aquí les está contando. Y he aquí, cuando yo estaba en eso, llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Sí, lejos, él está en Jope. Pedro ahorita está en Jope. Pero la visión que vio el hombre es en Cesarea. Y el Espíritu me dijo, y aquí dice Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Ahí habían unos hermanos que estaban dando testimonio de que si era cierto. Pedro y 6 judíos más fueron. Y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Oiga, el Espíritu Santo le dijo eso a Pedro, habló. Y a veces, hermanos míos, por costumbres, por doctrinas que se tergiversan de la Biblia, a veces se pierde un alma. No coma eso, miren, no vaya allá, allá no tienen esto, allá no hablan de esto, allá no vayan, nosotros somos los buenos, aquí no hay nadie bueno en este mundo, hermanos míos. ¿Sabe usted cuál es la doctrina verdadera para predicarla? La que está en la Biblia, esta que estamos aquí leyendo. Ahorita estamos en el versículo 14. Dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa.
Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, allá, hermano, en el día de Pentecostés. Hermoso. Al principio, en realidad, dicen, es que también la salvación no solo era para los judíos, sino que para los gentiles. O sea, ese fenómeno, esa cosa hermosa en el principio, lo que, como le digo, ocurrió en Pentecostés. Versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Fíjate, del Señor Jesús, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ajá. ¿Y qué significa eso, recibir el bautismo con el Espíritu Santo? Que esta gente, este Cornelio y esta gente que está aquí, ahorita aceptaban a Jesucristo, porque el mismo Espíritu Santo dice que serán salvos ellos por la palabra que Pedro les llevaba. Entonces, ellos al aceptar a Jesucristo, en ese mismo momento, ellos entraban a participar del cuerpo de Cristo. Y cuando uno entra a participar, entra pues porque Dios así lo permite, acepta a Cristo, pues vaya. Entonces, ese mismo día entramos a formar parte del cuerpo de Cristo. Y al formar parte del cuerpo de Cristo, somos bautizados con Espíritu Santo. Ahí recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Si no, busquen por favor ustedes en sus Biblias. Primera Corintios, en el capítulo 12, desde el versículo 11 hasta el versículo 14. Y ya va a ver a dónde está el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver. Dice, en Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Vamos a ver qué nos dice Mateo. Fíjese bien. Dice, yo a la verdad, dijo Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muy bien, veamos en Lucas. Respondió Juan diciendo, a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ve usted? Cuando entramos a formar parte del cuerpo de Cristo, ese mismo momento, y Dios lo sabe, entramos a formar y somos bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo era evidencia de que la salvación de los gentiles era por voluntad de Dios. Veámoslo ahorita. Estoy en Hechos 11:17 y dice Pedro, si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Que Dios bendiga al hermano Pedro. Esas costumbres y esas malas interpretaciones a veces impiden que otros reciban al Señor Jesús como Señor y Salvador. Versículo 18. O sea que él estaba diciendo, los gentiles recibieron el Espíritu Santo al momento de creer, hermano. Lo mismo que los judíos. Esto verificaba que Dios aceptaba a los gentiles, a ellos también para salvación. Versículo 18. Entonces, todos los judíos, esos religiosos y todo, y que eran creyentes, con costumbres todavía del judaísmo, no habían querido sacarse de la cabeza eso. Entonces, oídos estas cosas, callaron.
y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida y vida eterna. Los gentiles, esta es una de las verdades que más ha costado aceptar a los judíos en el transcurso de toda su historia. Que ellos creían que solo para ellos era la salvación. Pero Jesús murió por todos, pero por todos los que le hemos creído como nuestro Señor y Salvador. Ya no existen días nuevos, ni lunas nuevas, ni comidas, ni esto, ni lo otro. Se abrió el templo. No tenemos que hacer ritos y no tenemos que hacer nada más, nada más. No, tal como le dijo Pedro, Dios a Pedro, come de todo lo que yo te doy. Luego, hermanos míos, debemos de comer saludable, Ojo. No nos vamos a comer un cerdo entero que nos vamos a llenar de colesterol y nos morimos mañana. Por favor. Dios ha dado todo. Si lo ha permitido Él, bien, pero también nos ha dado esto en el cerebro, que cuidemos y no comamos en exceso. Así pues que, hermanos todos, amigos también que nos escuchen, ve usted pues, que no nos debemos de limitar por comidas, ni por días, ni por fiestas, ni por costumbres, ni por tradiciones. Sencillamente, el Espíritu Santo le dijo a Pedro, anda, ve, háblales de la palabra de Dios para que sean salvos, él y su familia. Que Dios bendiga por donde quiera que hoy nos han visto y escuchado también en los audios que se transmiten. Bendiciones. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.